de la clase. Como les manifestaba, estamos en la semana 9 y estamos iniciando con esta tutoría acerca de la teoría sobre pronóstico. El pronóstico, al igual que diagnóstico que veremos en la siguiente semana y luego tratamiento, son justamente las tres principales tareas que tiene que desempeñar el médico frente al paciente. Y quizás, empezando por pronóstico, resulta importante porque frente a un cambio de la salud hacia la enfermedad, la primera preocupación de un ser humano es considerar si esa enfermedad es curable o no curable, considerar si hay riesgo muy alto de fallecer o no, y estos aspectos que van desde lo físico hasta lo emocional, sumamente importante, no solamente para el paciente, sino también para la familia o las personas que rodean el ambiente respecto al paciente. Entonces, estas preguntas, estas interrogantes que ustedes tendrán que resolver, tienen que basarse en una evidencia científica demostrada. Y para poder llegar a ese nivel, tenemos que empezar a ejercitarnos justamente en lo que vienen haciendo ustedes, análisis crítico de literatura científica. Tienen una gran cantidad de información y tienen que saber seleccionar. Y para ello tienen que aplicar y no olvidar los conocimientos básicos. Porque a medida que transcurre el tiempo, cambiarán los conceptos, se modificarán algunas realidades que aceptamos ahora, pero siempre lo básico, muy difícil que se modifique. Por eso es la importancia de tener claridad en estos conceptos estadísticos que siempre van a tener que manejar. Quisiera intervenciones y si no, yo les voy a preguntar. A ver, ¿alguien se anima? Caterine Taipe, dígame. Sí, doctora, justamente mi duda era, en un tipo de sesgo, cuando hablamos de sesgo en un análisis de pronóstico, ¿no? Porque he visto que el diseño de estudio para el pronóstico son los estudios de cohorte, ¿no? Entonces Ujú, también habla tipos de sesgo. muy bien. Y he visto que en el módulo menciona que tiene sesgos potenciales, como por ejemplo sesgo de muestreo, de selección, donde también hay subtipos de sesgos, ¿no? Así es. Y Por- también el sesgo de medición, ¿no? Pero también veo que hablan del sesgo de susceptibilidad, Ujú. pero no sé, o sea, qué tan involucrado esté esto, porque la verdad que no lo he entendido mucho en ese sesgo de susceptibilidad. ¿A qué se refiere contra este tipo de estudio, no? Correcto. Mire, en primer lugar, vamos a ponernos de acuerdo en lo siguiente. Empecemos por definir qué es el pronóstico. Empecemos por ello. ¿Qué es el pronóstico? A ver, Tiago Eh, o es un, Laura. Laura ha tomado la palabra, sí, dígame. es una predicción del curso futuro de una enfermedad, ¿no? Después de que esta será. Perfecto, muy bien, muy bien. Es una predicción. Y cuando hablamos de predicción, tenemos que actuar en base a probabilidades. Recuerden, en medicina siempre estamos expresándonos por el método probabilístico. Nunca podemos tener una certeza absoluta, ¿correcto? Entonces, si esto es una predicción, como acaba de decir Caterine Taipe, necesitamos basarnos en la evidencia científica con respecto a tipos de diseño. ¿Cuáles son esos tipos de diseño? Que ya Caterine también lo mencionó. A ver, Tiago. ¿Cómo, doctora? No, no la escuché al final. Bien. Estamos hablando de pronóstico.
¿Cuál es el tipo de diseño ideal para poder hacer análisis de pronóstico? Los estudios de cohorte, doctor. Los estudios de cohorte. Pero en este momento recuerden, las revisiones sistemáticas constituyen el máximo nivel de jerarquía y ustedes tienen la ventaja de poder obtener literatura vía internet, de poder ingresar a estudios muy amplios de revisiones sistemáticas, pero que contengan estudios de cohortes. ¿Y por qué tienen que ser estudios de cohortes? Marjorie Elian Guerrero. Porque el estudio de cohorte nos va a permitir hacer un seguimiento a lo largo del plazo del tiempo y podríamos ver en sí qué es lo que se va a presentar. O sea, podríamos demostrar esta predicción. Muy bien. ¿Cómo lo demostraría Gloria Damián Lazo? Doctora, ahí quiero aclarar una idea. Yo sé que en corte, Cohorte. corte, porque también hay corte, como usted lo explicó, sin H, Así es. ¿no? Que es otro diseño analítico, que tiene No menos sesgo analítico, Gloria, por no, favor. no, es no analítico. Ajá, perfecto. Ya, que tiene menos sesgos y mejor calidad en evidencia. ¿En cuál? ¿En Entonces, cuál? Perdona, en disculpe. el sin H. No, ¿No? al revés, En- Gloria, al revés. Entonces, con H. Entonces, en corte, doctora, Ajá. es un grupo, yo sé que es un grupo observacional analítico, de lo cual los individuos sanos que están expuestos, hay un factor de riesgo y ahí yo quiero saber, como que necesito aclarar mis ideas, ¿no? Yo sé que es que yo comparo un grupo frente a otro grupo. Muy bien. Ejemplo, Eso es enfermo analítico. Muy versus bien. sano. Sí. ¿Cómo mide usted lo que acaba de decir Marjorie Guerrero con respecto a ese seguimiento? ¿Qué va a medir? Eso es lo que yo quiero, Ya. doctora. Entonces, mire, vamos a sé que es aclarar. un estudio longitudinal prospectivo. Perfecto, perfecto. Es un estudio longitudinal, tiene que ser prospectivo, algunas veces puede ser retrospectivo en las cohortes históricas, pero lo ideal es tener cohortes prospectivas. Entonces, sus revisiones sistemáticas que comprendan cohortes, estudios de cohortes, nos va a permitir obtener una medida importante que solamente la puede dar un estudio prospectivo hacia futuro. ¿Cómo se llama esa medida de frecuencia? Que ustedes ya la conocen, que ya la han manejado. ¿Cómo se llama? Esa es mi pregunta. ¿Qué van a medir hasta la aparición del evento de interés? ¿Van a medir prevalencia o incidencia? Incidencia, doctora. Incidencia. Incidencia, Entonces, doctor. ¿cómo? Incidencia, porque también ya Incidencia. nosotros Entonces, sabemos que es prevalente. esa es la importancia de que para un estudio de pronóstico que está yendo a hacer una predicción futura, tienen que tener una medida de frecuencia. Acuérdense las medidas de frecuencia. Fundamentalmente prevalencia e incidencia. ¿Correcto? No olviden eso. Medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto. Son 3 grupos de medidas que ustedes tienen que manejar. No se pueden olvidar. Entonces, dentro de la frecuencia, estamos hablando, para estudios de cohortes, me permite medir incidencia. ¿Correcto? La pregunta de Caterine Taipe. Ella dice, cuando estamos hablando de estudios de cohortes, ya sé que tengo mis medidas de incidencia, ya sé que es la mejor calidad de diseño para poder obtener esta medida de frecuencia. Pero ¿por qué me hablan de sesgo de susceptibilidad? Entonces, los sesgos, de acuerdo al diseño, se van a presentar en mayor magnitud o en menor magnitud. Los estudios de cohortes son los que tienen menos sesgos. Los ensayos clínicos, acuérdense, ya eso es experimental cuando ya el investigador maneja la variable.
¿se acuerdan que decíamos el gold estándar de los diseños de investigación? ¿Por qué? Porque ahí, si hay un buen diseño, el investigador aplica todas sus normas muy estrictas, va a reducir la probabilidad de sesgo. En cohortes puede haber sesgo, pero en casos y controles hay más, y en los estudios transversales o de corte, como decía Gloria, es mucho más. O sea, cuanto más bajo en la pirámide de la evidencia científica, acuérdense que en la parte basal de la pirámide está serie de casos y está todo lo que es descriptivo. Estos trabajos, estos diseños, tienen el riesgo potencial de tener muchos sesgos. A medida que voy ascendiendo, casos y controles, luego cohortes y luego los experimentales como los ensayos clínicos, voy reduciendo ese potencial de sesgo. Y por ello, las revisiones sistemáticas son las más recomendadas. Ahora, sesgos hay muchos y ustedes van a encontrar gran cantidad. Pero ¿cómo se reduce, cómo se ha agrupado en el caso de pronóstico? Hay 3 tipos de sesgos, ¿no? Ustedes lo han revisado, o si lo van a revisar en su teoría, que volverán a repasar el sesgo de selección, ¿no? El sesgo de información y el otro sesgo, el otro grupo de Demuestra, sesgo. doctora. ¿Cómo? Demuestra. Ya, pero eso está en el sesgo de selección. ¿Qué más? Sesgo de selección, sesgo de información y sesgo de confusión. Son los 3 grupos. Dentro de cada grupo, usted, Caterine, va a encontrar múltiples denominaciones. Uno es de susceptibilidad. Por ejemplo, si usted hace un trabajo, y eso también lo tienen en su teoría, con una muestra específicamente tomada en un hospital, vamos a suponer para convulsiones en niños, los datos que usted obtenga respecto a la población general donde usted quiere extrapolar van a ser completamente diferentes. Y ahí está la susceptibilidad, la diferencia que va a haber entre la muestra tomada con pacientes que llegaron al hospital frente a la extrapolación que pueda hacer hacia la población general. Por supuesto que en el hospital se concentran los casos severos, llegarán muchas convulsiones, eso no significa que la prevalencia en la población general sea la misma. Y ni siquiera muchas veces se puede comparar con otro hospital. Entonces ahí está justamente las estrategias durante el diseño para poder controlar este tipo de interpretación errada cuando no se especifica claramente cuál debe ser las características de los sujetos incluidos en el estudio. Entonces, las denominaciones las van a encontrar muchísimas, pero acuérdense a qué grupo pertenece. Pertenece al sesgo de selección, pertenece al sesgo de información, donde incluye medición, o pertenecen al sesgo del grupo confusor. Entonces, ustedes, a medida que vayan avanzando en su literatura científica, irán encontrando. Hay sesgos hasta de publicaciones. Acuérdense que muchos trabajos de investigación que se publican no significa que sean los únicos. Hay muchos trabajos no publicados porque no alcanzaron las exigencias que los comités de evaluación proponen. Acuérdense siempre que para que pueda publicarse una investigación tiene que cumplir con un 95% de confianza, recuerden. Entonces, no se preocupen por las denominaciones, sino empiecen a identificar a qué grupo pertenece ese tipo de sesgo. Caterine, ¿hay algo más? Sí, doctora. Doctora, tengo otra pregunta, no sé si puedo. Sí, por supuesto.
Doctora, en el artículo que usted nos, bueno, en práctica, también mencionan que los estudios los estudios que se utilizan para pronóstico también mencionan, ¿no? Otros diseños como, por ejemplo, los ensayos clínicos y también estudios de casos y controles, ¿no? Así es. Entonces, Pero entonces, acabamos de decir, Caterine, que a medida que separe usted cohortes y ensayos clínicos, ¿correcto? Vamos a separar ello, ¿ya? Siempre para pronóstico tienen que buscar estudios longitudinales prospectivos hacia futuro, entonces ustedes siempre para pronóstico busquen cohortes y busquen ensayos clínicos. ¿Bajo qué diseño? Las revisiones sistemáticas, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen que buscar revisión sistemática de cohortes o de ensayos clínicos. Deje casos y controles, serie de casos hacia el otro extremo. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que cuanto más descienda en la pirámide, o sea, si yo estoy yendo de la pirámide, de la jerarquización de la evidencia científica, estoy bajando hacia casos y controles, hacia serie de casos, o a cualquier tipo de información descriptiva, tengo más riesgo de sesgos. Y cuanto más riesgos de sesgos tenga, mayor potencial de error, menos válida va a ser mi predicción en pronóstico. Tengan en cuenta eso. Para pronóstico, busquen siempre de preferencia cohortes, sea por revisión sistemática o sea individuales, estudios originales, o busquen ensayos clínicos si es que quiero ver pronóstico respecto a un tratamiento, ¿no? En tratamiento definitivamente tiene que utilizar ensayos clínicos. Porque recuerden que el pronóstico no solamente es decir el paciente muere o vive. Pronóstico es cualquier evento de interés que tenga el investigador de por medio en su pregunta, ¿ya? ¿Qué es lo que está buscando usted? Menor probabilidad de error, menor probabilidad de sesgos. Por eso es que en el artículo hablan que lo ideal son las revisiones sistemáticas tipo cohortes y ensayos clínicos, ¿correcto? sí, doctora, ajá. Estas revisiones sistemáticas, cuando usan variables cuantitativas, pueden terminar con un metaanálisis. Muchas revisiones sistemáticas, porque sus variables dependientes son cualitativas, terminan sin metaanálisis. Y eso no significa que no tenga validez, es muy valiosa, porque analizar una variable cualitativa resulta más difícil que una variable cuantitativa. Y en el artículo también menciona que estas revisiones sistemáticas pueden terminar con o sin metaanálisis. Hay informes que he leído donde el grupo dice estudios de cohortes con o sin metaanálisis. No, el estudio de cohortes no termina con o sin metaanálisis. La revisión sistemática de estudios de cohortes puede finalizar con o sin metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? Es una técnica estadística justamente para el análisis de variables cuantitativas. Bien, hasta ahí. ¿Otra pregunta? Gloria, por favor, muy clara en sus conceptos. Sí, Estudios doctorita, de corte, ya he aclarado bien mis conceptos. estudio Entonces, de para corte, sí. escúcheme Gloria, estudio de corte es un estudio descriptivo. Y si hablamos de un estudio descriptivo, como los estudios de prevalencia, los estudios transversales o denominados de corte, son sinónimos, sin H, corte, es como que usted toma una foto en el momento. Entonces ahí va a tener mucha probabilidad de error, porque es una sola medición, es en un solo momento. En cambio, en un estudio de cohorte, usted está haciendo una observación durante un tiempo largo y está midiendo y está analizando, ¿correcto? Entonces ahí, por favor, muy claros. Caterine Sí, Flores, doctora. ¿alguna Entonces, pregunta? sí. Listo. Vamos No. entonces.
En mi caso, doctora, sí ya me quedó claro un poco que tengo que primero dividirlos en cohortes y en ensayos clínicos, porque yo estaba juntándolos en general, ¿no? Ya. Pero primero los tengo que separar. Cuando es ensayos clínicos, ¿cuál sería su pregunta de pronóstico para buscar ensayos clínicos? A ver, ¿alguien que tome la palabra? Anímense, por favor, no se inhiban. Estamos justamente para conversar y aclarar conceptos. Caterine Taipe, dígame. Doctor, aquí sería buscar el tratamiento, Exacto. prevención. Intervención, correcto. ¿Se acuerdan cuando en epidemiología básica hicieron una práctica sobre Tai Chi en adultos mayores? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, doctora, sí. Sí, sí. Entonces, esa fue una intervención, ese es un experimento. ¿Y qué quería observarse? Era la prevención de caídas en ancianos que estaban en casas geriátricas, ¿no? Y los que hacían Tai Chi tenían menos probabilidad de accidentes, ¿se acuerdan? Entonces, ahí se está haciendo una intervención, ¿se dan cuenta? Y ese es un ensayo clínico. Cuando usted hace una intervención, compara en dos grupos o más grupos, generalmente hablamos de dos porque estamos en la formación básica y ustedes están manejando tablitas tetracóricas, donde solamente hay respuestas dicotómicas, dos grupos y nada más. Pero cuando ya empiecen a analizar más trabajos de investigación, van a encontrar grupos comparativos, pues 6, 8, 10, imagínense, ya la tabla va creciendo, ¿no? Y ahí se hablan de grados de libertad, cuando se quiere analizar estadísticamente, la prueba más usada es chi cuadrado, ¿no? Es una prueba que es la más fácil de aplicar, de interpretar, y muchos trabajos van a encontrar con chi cuadrado. ¿Y por qué se habla de grados de libertad? Justamente porque cuanto más grupos de observación tenga, yo tengo que obtener el número que corresponde a grados de libertad para poder obtener la probabilidad según la tabla de distribución que tiene chi cuadrado. ¿Y cómo obtengo los grados de libertad? Multiplico columnas menos 1 por filas menos 1. Esa es una fórmula que le está diciendo reduzca de la tabla que tiene usted, si tiene 8 grupos, 8 columnas, 8 menos 1 por las filas, por el número de variables independientes, filas menos 1. Entonces, ese grado de libertad, ¿para qué me sirve? Para ir a la tabla de la distribución chi cuadrada y buscar en ese nivel de grado de libertad cuál es la probabilidad. Así como lo hemos hecho con Z, que es la tabla de distribución de la normal, con chi cuadrado se va a hacer igual. Por eso les digo, por favor, yo quiero preguntas. Si algo no se entiende, lo aclaramos, porque ustedes lo que tienen que formar son el concepto base. Si no tienen ese concepto básico, va a ser difícil. Tienen muy buena interpretación, yo lo veo a través de los trabajos que estoy revisando, pero tienen que tener claridad. Y para eso yo les voy a hacer una pregunta. ¿Bien? A ver, hasta ahí, ¿alguien más se anima a preguntar? Si no, voy a cortar la cámara para que ustedes puedan ver la presentación que les he preparado. ¿Pregunta alguien? ¿No? Entonces empezamos a hacer un pequeño repaso de su teoría que les pido, por favor, vuelvan a revisar. Ya estamos quedando que el pronóstico es una predicción. ¿De qué? Del curso futuro, de una enfermedad. Siempre en los estudios de pronóstico se va a buscar a través del estudio de cohorte o original o en una revisión sistemática de estos estudios de cohorte, se va a buscar las condiciones que se asocian a ese resultado, a esa predicción que es el pronóstico, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el factor pronóstico y el factor de riesgo?
El factor de riesgo, recuerdan, siempre partía de población sana. Se exponía a un factor y luego en el tiempo se iba midiendo la aparición del evento de interés. Hasta obtener ese resultado final, no podíamos sacar una conclusión. En cambio, en el factor pronóstico, usted ya parte del proceso que se ha iniciado con la enfermedad y usted va a tener consecuencias de esa enfermedad y va a poder medir en momentos de intervalos de tiempo cuál es la probabilidad de la aparición del evento de interés. Y uno de los métodos más usados es la curvita que están viendo aquí a la izquierda, que es la curva de Kaplan-Meier. Esta prueba estadística, esta técnica estadística, es una técnica no paramétrica. ¿Qué significa eso? No paramétrica. Cuando yo hablo de técnicas estadísticas paramétricas, me estoy refiriendo a todas las variables que las puedo analizar a través de la distribución normal. ¿Cuál es la distribución normal que ustedes conocen? ¿Cómo se llama? ¿Quién la descubrió? ¿La curva de distribución de Gauss? Exactamente. Entonces, cuando ustedes escuchen prueba paramétrica, es porque la variable es cuantitativa, continua. Puedo obtener 3 medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que ustedes conocen? Acuérdense. Media, mediana y moda. Muy bien, la media, la mediana y la moda. Eso lo aplico fácilmente cuando yo tengo una cuantitativa continua. Y cuando tengo una variable cuantitativa continua, yo puedo aplicar todos los axiomas que corresponden a la distribución de Gauss. Eso se llama estadística paramétrica, pruebas paramétricas. Las pruebas no paramétricas significa que no siguen una distribución normal. Aquí en la curva de Kaplan-Meier, los tiempos que usted tiene, puede ser en meses, puede ser en años, parten de un inicio que es igual para los grupos que voy a comparar. Entonces, el investigador determina el tiempo de inicio. Por lo tanto, ya esa variable está siendo modificada en una escala de intervalos. Y esa condición del tiempo en intervalos frente a una probabilidad de supervivencia, la variable dependiente, sobrevive, no sobrevive, es una dicotomía, solamente hay 2 valores, establece una distribución de tipo no paramétrica, porque el tiempo sería cuantitativo continuo, ¿no es cierto? Pero la dependiente, dense cuenta, es dicotómica y el tiempo en intervalos, se mide en intervalos en Kaplan-Meier para poder predecir en cuánto aumenta su riesgo en cada intervalo. ¿Cuál es el beneficio entre tener una interpretación estadística de un factor de riesgo frente a un factor pronóstico? El factor de riesgo, yo tengo que esperar hasta el final para ver si se presentó el evento, la enfermedad. En factor pronóstico, con esta técnica no paramétrica, yo puedo medir con respecto al intervalo de tiempo anterior si sobrevive o no sobrevive. ¿Cuál es la predicción que voy a dar a 5 años, a 10 años o en meses, si es que lo quiero medir? Entonces, no paramétrica significa que no sigue una distribución normal. ¿Qué prueba estadística se van a aplicar ahí en una prueba no paramétrica? Justamente lo que estamos hablando va a ser chi cuadrado y va a ser para este tipo de sobrevivencia Kaplan-Meier. ¿Cuáles son los resultados de un proceso de salud hacia enfermedad? Las 5D. Acuérdense, las letras D vienen
de la traducción de los términos del inglés. Y eso lo tienen ustedes ya con muchos anuncios desde que ingresamos al curso, ¿no? Fue una pregunta de la prueba diagnóstica que dieron el primer día. Esas 5 Ds están referidas a muerte, enfermedad, malestar, discapacidad y falta de satisfacción. Recuerden, en pronóstico no solamente es muerte, puede ser un tratamiento que mejore los signos y en qué tiempo el evento de interés sería disminuyan esos síntomas, esos signos físicos, una recuperación de la enfermedad, o frente al tratamiento, una ya desaparición de la enfermedad. El malestar es otro punto importante a evaluar como predicción. Generalmente los pacientes se incomodan mucho con los síntomas y preguntan, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo voy a estar, doctor, con este dolor, las náuseas, la dificultad para respirar, etcétera? La discapacidad y la falta de satisfacción, donde también interviene la reacción emocional frente a la enfermedad, que puede expresarse como tristeza o como episodios de cólera, ¿no? De no aceptar. Y en esto también tiene el médico frente al paciente saber escuchar y saber orientar con evidencia científica. Los tipos de sesgos que ya hemos conversado, pero también cómo se abordan los sesgos. Entonces, el mejor método para todo tipo de sesgo, riesgo de sesgo en la parte de la muestra es la aleatorización. La aleatorización estaría solamente dada por el azar. Si hay un error es solamente por el azar. La aleatorización homogeniza la comparación de los grupos. Por eso, desde el diseño se tiene que observar si el investigador practicó la aleatorización para la selección de la muestra tanto en los grupos expuestos frente al grupo control. Igualmente, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, eso es el método de restricción. Han visto ya artículos donde se habla criterios de inclusión, criterios de exclusión. El emparejamiento, el matching, el que sea casi idénticos en edad, con respecto al sexo, etcétera, variables que pueden emparejar y que podría determinarse que no haya riesgo de sesgo cuando ese emparejamiento está bien realizado. Todos estos 3 métodos se aplican desde el diseño, o sea, desde el momento que ya el investigador empieza a construir su diseño, tiene que estar pensando en estas normas, en estos métodos. El resto de métodos se pueden aplicar hasta en el análisis, ya son manejos estadísticos. La estratificación, el ajuste simple, el ajuste multivariado y el análisis de sensibilidad. ¿Qué significa estratificar? Si yo tengo un resultado y tengo la variable sexo y digo, voy a separarlos por sexo masculino y sexo femenino y vuelvo a analizar, probablemente ahí tenga un resultado donde predomine el evento en uno de estos 2 grupos, ¿no? Entonces, la estratificación significa volver a analizar, pero separándolos por alguna de las variables independientes que yo estoy tratando de ver si el resultado sería el mismo, si es que lo tomo en forma global o lo estratifico. Entonces, todos estos métodos, estratificación, ajuste simple, ajuste multivariado y el análisis de sensibilidad se pueden realizar hasta en el análisis. Pero lo que corresponde a la muestra, a las características que integra cada grupo, tiene que hacerse desde el diseño. Ya no se puede corregir cuando se llega al análisis. Entonces, el principal tipo de diseño, ya ustedes mismos lo han dicho, cohortes, pueden ser originales o pueden ser bajo revisión sistemática y los ensayos clínicos.
podría hacerse también revisiones sistemáticas de descriptivos, pero el riesgo es la presencia de sesgos. ¿Y qué es lo que buscamos cuando hacemos un análisis de pronóstico? Primero, asociación y segundo, causalidad. Y para determinar causalidad, tenemos que recordar los criterios de Hill. Cuando yo tengo un efecto, una enfermedad, es consecuencia de una exposición. Entonces la pregunta, basada en los criterios de Bradford and Hill, ¿qué es primero? ¿La causa o el efecto? La causa. La causa, la exposición, el factor de riesgo. Eso se llama el criterio de temporalidad. Tienen que darse cuenta. Pero antes de eso, tienen que determinar la fuerza de asociación. ¿Y cuáles son las medidas de fuerza de asociación epidemiológicas que ustedes conocen? A ver. Rapidito. ¿El riesgo relativo y el OR? Muy bien, muy bien. El riesgo relativo y el OR. El riesgo relativo es una razón de incidencias. Y el OR es el producto cruzado que se aproxima a un riesgo relativo, pero es la medida de asociación en casos y controles. El riesgo relativo en cohortes y todo lo prospectivo, ensayos clínicos. Entonces, en todo artículo de investigación siempre tiene que hacerse la estadística descriptiva y obtener las medidas de asociación. Para obtener las medidas de asociación, riesgo relativo y OR, tengo que buscar incidencia para riesgo relativo y para el OR tengo que buscar mis productos cruzados con respecto a lo obtenido entre el grupo casos y el grupo control. Pruebas estadísticas, ya les he manifestado que la más usada va a ser chi cuadrado, que cuando chi cuadrado en una de las celdas tenga menos de 5 eventos esperados, tengo que aplicar el test exacto de Fisher. Esto lo vamos a ir desarrollando progresivamente, ¿ya? Pero acá lo único que quiero es que, ¿por qué usamos tanto el chi cuadrado? Porque generalmente son variables dicotómicas, o sea, mi variable dependiente es un sí, un no, vive, muere, o sea, siempre esa dicotomía nos lleva a aplicar la facilidad del chi cuadrado. Para variables de tipo ordinal, o sea, ya tenemos una jerarquía, un orden, se aplica Mantel y Hansel. Extendido y el modelo de regresión logística ordinal. Cuando la variable es dependiente continua y sus variables independientes son dicotómicas, se va a usar la prueba T, que es una distribución muy parecida a la normal, pero para muestras pequeñitas. Y cuando las variables independientes son nominales u ordinales, el análisis de varianza. Esto lo vamos a seguir viendo, así que no se preocupen ahora. Esto de acá lo voy a pasar. Quiero decirles también de que hay muchas escalas que ya están validadas para ver pronóstico. Generalmente se basan en índices de comorbilidad, hay escalas de funcionalidad y hay una que es el modelo español Profund, donde hay un puntaje, pero lo que yo quiero preguntarles es que si ustedes leen un artículo científico y encuentran, de frente voy al tema porque ya se nos acaba el tiempo, si ustedes leen, ingresaron al estudio 111 pacientes, ustedes saben que ese es su tamaño de muestra, ¿correcto? Si yo leo edad, ¿qué tipo de variable es? A ver. Edad. ¿Qué tipo de variable? 75.8 más menos 9.3 entre paréntesis. A ver, ¿quién me contesta?
tipo de variable. ¿Qué significa 75.8? ¿Qué medida es? Y el paréntesis. ¿Qué medida es? A ver, rapidito, que se nos acabó el tiempo. Es variable Variable. Cuantitativa. Bien, ¿qué más? Cuantitativa y continua. Continua. Por lo tanto, usted ahí ya sabe que puede tener una distribución de tipo normal. ¿Qué medida estadística representa 75.8? ¿Qué le está diciendo el artículo? Ahí está describiéndose. Calidad promedio 75.8, pero puede ser 75 más 9 años y 75 menos 9 años. Muy bien, 75.8 años más menos 9.3. ¿Qué es el más menos 9.3 estadísticamente? la Y desviación. la variación estándar, doctor. La desviación estándar. Entonces usted, cuando lee simplemente esta partecita, ahí el autor le está describiendo la estadística. Le está diciendo la variable cuantitativa continua dio como resultado el promedio de edad 75.8 años y la desviación estándar de 9.3. Y como bien han dicho, más menos 9.3, ¿qué significa? Está en un rango de 66 años a 85 años. Ya, ¿y cuál es la probabilidad en esa muestra de encontrar ese rango de edad? Según la distribución normal que ustedes lo saben, a más menos una desviación estándar, ¿cuánto es la probabilidad? Que los datos se concentren en esa área, 68%. Lo que ustedes siempre se acuerdan es más menos 2 desviaciones estándar, ¿cuánto es la probabilidad? 95%. 95%. Muy bien. Hasta ahí quiero llegar. Ahí los voy a dejar. No olviden, tenemos que seguir reforzando justamente todos los conceptos estadísticos. Bien, entonces hasta ahí hemos concluido la hora de la tutoría y tengo que pasar al grupo de práctica. Nos estamos despidiendo y nos vemos en la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Cuídese. Hasta luego. Gracias, doctor.